Mi hermano adinerado entró al tribunal sonriendo como si ya hubiera ganado. Su abogado dijo, queremos todo lo que ella posee. Hoy me llamaron inestable y afirmaron que estaba ocultando activos a la familia. Él se inclinó y susurró, solo fírmalo. De todos modos te quedarás sin nada. No discutí. Le entregué al juez una página sellada y dije, por favor, agregue esto al expediente. El alguacil abrió la lista de inventario y comenzó a leer. Llegó a la segunda línea, se detuvo y miró a mi hermano. Fue entonces cuando la sala se quedó en silencio. Mi hermano llegó como si fuera una inauguración. Zapatos lustrados, reloj perfecto. Esa sonrisa tranquila y bien alimentada que usaba siempre que pensaba que el dinero lo hacía intocable. No me miraba como se mira a un hermano. Me miraba como se mira a un cabo suelto. Su abogado caminaba a su lado llevando una carpeta gruesa como un trofeo. Detrás de ellos, mis padres tomaron la primera fila, vestidos como si asistieran a la iglesia, no al tribunal. Me senté sola en la mesa del demandado con un sobre delgado en mi bolso y mis manos cruzadas frente a mí, como si estuviera esperando un veredicto que ya entendía. La sala del tribunal olía levemente a tóner y madera vieja. El ventilador de techo hacía clic cada vez que giraba, como un metrónomo contando la paciencia de alguien. Cuando el secretario llamó al caso, mi hermano se puso de pie antes que yo. Su señoría, comenzó su abogado con una voz brillante y segura. Estamos aquí para solicitar la transferencia inmediata de activos. Mi cliente solicita el control total de la propiedad y las cuentas de su hermana debido a su inestabilidad e historial de ocultación de activos a la familia. La palabra inestabilidad aterrizó como un dardo destinado a clavarse en cualquiera que escuchara. Mi hermano se giró ligeramente para que la gente en la galería pudiera ver su rostro mientras suspiraba, actuando preocupación, actuando sacrificio. El juez Meret miró hacia abajo desde el estrado, con una expresión neutral de la manera en que los jueces aprenden a sobrevivir. Señorita Lane, me dijo, tiene abogado. Me represento a mí misma hoy, su señoría, respondí. La sonrisa de mi hermano se amplió una fracción. Le gustó eso. Había contado con ello. Su abogado dio un paso adelante. Estamos solicitando todo, dijo. Toda la propiedad personal, cuentas bancarias, cualquier interés en bienes raíces y cualquier posible ganancia futura. Mi cliente ha apoyado financieramente a la señorita Lane en múltiples ocasiones. Ya es suficiente. Mi hermano se inclinó hacia el micrófono. Lo justo para que el juez lo escuchara y la sala lo notara. Ella no está bien, dijo suavemente. Se vuelve impredecible. Solo queremos proteger a la familia. Un murmullo se movió a través de los bancos como el viento a través de hojas secas. No me di la vuelta, pero sentí ojos en mi espalda, el tipo de ojos que la gente usa cuando están decidiendo lo que mereces. La mirada del juez Meret permaneció firme. Señora le dijo a mi hermano, ¿cuál es la base legal para solicitar todo? Su abogado no perdió el ritmo. Alivio adyacente a la tutela, su señoría. Control protector, órdenes temporales pendientes de una evaluación adicional. Estaba disfrazado con palabras cuidadosas, pero la intención era contundente. Borrarme en el papel. El juez Meret golpeó su bolígrafo una vez. Señorita Lane, ¿entiende lo que están pidiendo? Sí, dije. ¿Y su respuesta? Miré a mi hermano por primera vez. Evan Ale, adinerado, bien conectado, siempre el ejemplo brillante de la familia. El que nunca levantaba la voz porque no tenía que hacerlo. Había estado comprando habitaciones durante años, comprando silencio, comprando el beneficio de la duda de la gente. Sus ojos se encontraron con los míos y su expresión fue casi amable. Casi. Se inclinó más cerca mientras el juez barajaba documentos, y en una voz que solo yo podía escuchar, susurró, solo fírmalo. De todos modos te quedarás sin nada. No me inmuté. No le di la satisfacción de ver dolor. En cambio, me puse de pie y metí la mano en mi bolso. No saqué una pila de pruebas. No llevaba una carpeta. Levanté una página sellada, un sobre con una sola hoja dentro, y la llevé al secretario. Su señoría, dije con calma. Tengo una petición.
Por favor, agregue esto al expediente antes de considerar su moción. Las cejas del juez Meret se alzaron ligeramente. ¿Qué es? Es un aviso sellado, respondí. Pertenece al inventario que le están pidiendo que adjudique. El abogado soltó una pequeña risa como si acabara de ofrecer un dibujo de niño como evidencia. Mi hermano me observaba con esa misma sonrisa pulida, pero sus ojos se entrecerraron solo una fracción. Como si no le gustara nada que no hubiera preaprobado. El juez Meret extendió su mano. El secretario le llevó la página sellada. Miró el exterior y luego asintió al alguacil. Alguacil, dijo, ábralo y lea lo necesario para el expediente. El alguacil, un hombre alto con ojos cansados y una voz que se proyectaba sin intentarlo, rompió el sello cuidadosamente. Desdobló la página y la escaneó. Algo se movió en su rostro. No sorpresa exactamente, más bien reconocimiento. Se aclaró la garganta. Sí, su señoría, dijo. Esto parece ser un aviso de inventario adjunto a una divulgación de activos. La sonrisa del abogado se tensó. Su señoría, ya presentamos una lista de inventario. El juez Meret levantó una mano. Lo escucharemos. El alguacil miró hacia la carpeta del abogado. ¿Puedo tener la lista de inventario del peticionario, su señoría? El abogado la entregó con confianza, como si la lista misma fuera un arma. El alguacil la abrió y comenzó a leer en el mismo tono con el que leería una sentencia. Plano, oficial, inevitable. Artículo 1, dijo. Cuenta corriente principal que termina en 428. Artículo 2. Se detuvo solo para tomar aliento. Luego miró hacia arriba. No al juez. A mi hermano. La sala no emitió ningún sonido. Incluso el ventilador de techo parecía más silencioso. Los ojos del alguacil permanecieron en Evan por un largo segundo, y cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. Menos recital, más precaución. Su señoría, dijo lentamente. Antes de continuar, necesito confirmar algo sobre el segundo artículo porque la forma en que está listado. Pausó de nuevo, con los ojos aún fijos en mi hermano. No coincide con quien realmente es el propietario. El abogado de mi hermano trató de restarle importancia con una risa. Su señoría, dijo, forzando ligereza en su voz. El alguacil simplemente está leyendo una lista de inventario. La propiedad se abordará en la fase probatoria. El juez Meret no sonrió. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Alguacil, lea exactamente lo que está escrito. El alguacil bajó la mirada a la página de nuevo. Artículo 2, leyó más lento ahora. Una propiedad residencial descrita como su cabaña de vacaciones ubicada en... Se detuvo antes de leer la dirección en voz alta y miró al juez buscando confirmación. El juez Meret asintió una vez. Puede omitir la dirección completa. Continúe. El alguacil continuó. Ubicada en Ayow Creek, listada como actualmente ocupada por la familia del peticionario, anotada para ser transferida inmediatamente. La sonrisa de mi hermano no se movió, pero sus ojos se dirigieron a mis padres. Ellos se sentaron rígidamente, con los rostros cuidadosamente inexpresivos, como si hubieran ensayado la quietud. El juez Meret golpeó su bolígrafo una vez. Señorita Lane, me dijo. ¿Posee usted una propiedad en Ayow Creek? No respondí inmediatamente, no porque no lo supiera, sino porque la pregunta era una trampa. Si decía que sí, me pintarían como codiciosa. Si decía que no, me pintarían como deshonesta. Así que respondí con lo único que no podía ser tergiversado. Poseo lo que el registro dice que poseo, su señoría, dije uniformemente. Y pedí que se ingresara mi página sellada porque su lista contiene algo que no es suyo para reclamar. El abogado de mi hermano abrió la boca, pero el alguacil levantó la vista de nuevo. Su señoría, dijo el alguacil, la página sellada que ella presentó parece adjuntar un extracto del registro y un aviso de restricción. Hace referencia a la propiedad de Ayow Creek. La palabra registro hizo que la postura de mi hermano se tensara. Fue pequeño, casi nada, pero crecí observándolo. Conocía sus señales mejor que nadie. La mirada del juez Meret se agudizó.
Un aviso de restricción. La confianza del abogado parpadeó. Su señoría, eso suena como un asunto secundario. Estamos aquí por el control protector debido a su inestabilidad. El juez Meret lo interrumpió con una mano levantada. Si la petición me pide transferir activos, la propiedad no es un asunto secundario. Se volvió hacia el alguacil. Lea la página sellada. El alguacil desdobló mi página de nuevo y leyó el encabezado para el expediente. Aviso de interés y restricción registrada, dijo. Presentado ante el secretario del condado referente a la propiedad descrita como cabaña de Ayow Creek. El abogado de mi hermano dio un paso adelante, con la voz más aguda ahora. Su señoría, no hemos sido notificados con. El juez Meret levantó un dedo. Lo serán en un momento. Siéntese. El alguacil continuó, leyendo solo lo necesario, su tono nítido. Indica que la propiedad está sujeta a una restricción activa y no puede ser transferida sin verificación debido a una revisión de fraude en curso. Incluye un número de referencia y el nombre de la parte iniciadora. Hizo una pausa y miró hacia arriba de nuevo. No a mí, a mi hermano. La sonrisa de mi hermano finalmente se deslizó hacia las esquinas. La voz del juez Meret bajó. ¿Quién es la parte iniciadora? El alguacil miró la línea, luego la leyó. Peticionario. Evan Ale. Estaba tranquilo de una manera que se sentía física. La garganta de mi padre se movió como si tragara algo que no podía digerir. Las manos de mi madre se tensaron en su regazo. El abogado de Evan miraba la página como si le hubieran entregado un cable con corriente. El juez Meret se reclinó ligeramente, estudiando a mi hermano. Señor Ale, dijo. Presentó usted una restricción sobre una propiedad que afirma pertenece a su hermana. Mi hermano no respondió de inmediato. Hizo otra cosa en su lugar. Buscó la manga de su abogado debajo de la mesa. Un pequeño tirón, como un niño que quería que alguien más hablara por él. El abogado se recuperó primero. Su señoría, mi cliente está intentando proteger la propiedad familiar de ser disipada. Actuó por precaución. La mirada del juez Meret no se movió de Evan. No le pregunté al abogado. Le pregunté a él. La mandíbula de Evan se tensó. Presenté algo, admitió cuidadosamente. Fue una precaución. Ella ha estado ocultando activos. Necesitábamos bloquearlo. No reaccioné. No lo corregí. Dejé que siguiera hablando porque cada frase que pronunciaba bajo presión hacía que la siguiente parte fuera más limpia. El juez Meret se volvió hacia mí. Señorita Lane, ¿tiene documentación que establezca su reclamo de propiedad? Sí, dije. Y está conectado a porque su lista de inventario es peligrosa. Explique, dijo el juez Meret. Mantuve mi tono mesurado. Esa cabaña nunca fue propiedad familiar. Fue comprada con dinero que mi abuelo me dejó en privado hace años. Mi hermano la descubrió cuando comenzó a indagar en los registros después de que el abuelo murió. Él presentó una restricción bajo mi nombre sin mi consentimiento. Luego intentó usar la restricción como palanca. Hoy, le está pidiendo al tribunal que le entregue todo, incluido un activo que ya intentó congelar. El abogado de mi hermano se burló. Pura especulación. No es especulación, dije, y no levanté la voz. Son marcas de tiempo. El bolígrafo del juez Meret dejó de moverse. ¿Marcas de tiempo? Asentí una vez. El registro del portal del secretario del condado muestra exactamente cuándo se presentó la restricción, desde qué dirección IP y la firma digital utilizada. Solicité esos registros después de que me notificaran que mi registro de propiedad había sido marcado. El rostro del abogado se tensó. Su señoría, las direcciones IP son técnicas. Necesitaríamos un experto. La mirada del juez Meret se agudizó. ¿Tiene los registros aquí, señorita Lane? Metí la mano en mi bolso de nuevo y saqué un paquete delgado de páginas impresas, limpias, oficiales, selladas. No una historia, no una emoción, un rastro. Lo llevé al secretario sin prisa. El juez Meret tomó la hoja superior, escaneó las líneas y su expresión cambió de la manera más pequeña y reveladora.
Miró primero la marca de tiempo, luego la dirección IP, luego el nombre de la cuenta asociada. Levantó los ojos hacia Evan. Señora Le, dijo en voz baja. La cuenta de presentación utilizada para colocar la restricción no era la de su hermana. Era la suya. El abogado de Evan movió bruscamente la cabeza hacia él, sorprendido. ¿Qué? El juez Meret continuó, con la voz aún calmada. Y la firma digital adjunta a la presentación está asociada con una dirección de correo electrónico que termina en. Se detuvo, miró al alguacil y luego volvió a la página. Ale Holdings. La compañía de mi hermano. Su mundo adinerado, su imagen pulida, repentinamente estampada en una presentación del condado utilizada para bloquear mi propiedad. La sonrisa de Evan había desaparecido ahora. Parecía alguien que había entrado en una habitación creyendo que era el dueño, solo para encontrar sus propias huellas en la escena del crimen. El alguacil, aún sosteniendo la lista de inventario del peticionario, se aclaró la garganta de nuevo. Su señoría, dijo, y eso afecta directamente a la lista de inventario porque el artículo 2 está listado como su cabaña de vacaciones para ser transferida. Pero actualmente está bajo una restricción iniciada por el peticionario, lo que haría de esta petición. Pausó, con los ojos en el juez ahora, la voz cuidadosa. Un intento de transferir un activo bajo una presentación fraudulenta. El juez Meret dejó las páginas lentamente. Luego hizo algo que los jueces rara vez hacen cuando intentan evitar que la sala se incendie. Miró directamente al abogado de mi hermano y dijo, abogado, ¿va a querer sentarse? El abogado de mi hermano se sentó lentamente, como si sus rodillas no quisieran doblarse, pero no se quedó callado. Su señoría, dijo, inclinándose hacia adelante de nuevo. Con respeto, esto se está convirtiendo en una disputa colateral sobre una presentación. Nuestra petición se basa en su estado mental y su patrón de ocultación. Este tribunal tiene autoridad para otorgar control protector temporal. El juez Meret levantó una mano, con la palma hacia afuera. No enojado, peor que enojado. Decidido. Este tribunal tiene autoridad para proteger a las personas del abuso de proceso, dijo. En este momento estoy viendo a un peticionario que presentó una restricción bajo su propia cuenta usando la firma de su compañía y luego entró en mi sala del tribunal pidiendo transferir el mismo activo que restringió. Golpeó la impresión del registro del condado una vez, como si golpearlo lo hiciera más pesado. Eso no es protector, continuó. Eso es palanca. El rostro de mi hermano tenía esa apariencia tensa y brillante que la gente adquiere cuando su confianza comienza a filtrarse. Fue una precaución, dijo Evan, con voz controlada. Ella ha sido errática. Ella oculta cosas. ¿Ella? Los ojos del juez no lo dejaron. Puede dejar de repetir adjetivos y comenzar a responder preguntas. Mi padre se aclaró la garganta en la primera fila. Un sonido pequeño que estaba destinado a reclamar atención. Mi madre se inclinó hacia adelante, con los labios fruncidos como si estuviera a punto de interpretar decepción. El abogado de Evan se recuperó e intentó un nuevo ángulo, más suave, casi paternal. Su señoría, la familia está preocupada, eso es todo. Podemos abordar la presentación más tarde, pero mientras tanto, estamos pidiendo una orden temporal, control de sus cuentas, su propiedad y una evaluación. Ella es inestable. Está ocultando activos. Puede ser un riesgo para sí misma. Ahí estaba. El arma institucional que siempre buscaban cuando no podían ganar en el papel. Si podían etiquetarme como inestable en un registro judicial, no necesitarían probar el robo. Podrían simplemente declarar preocupación y tomar todo con una sonrisa limpia. La mirada del juez Meret se dirigió a mí. Señorita Lane, dijo, ¿es usted un peligro para sí misma? No, respondí. ¿Es usted un peligro para alguien más? No. El abogado de Evan abrió la boca de nuevo, pero el bolígrafo del juez Meret se levantó como una advertencia. Le pregunté a ella, dijo, y Evan se inclinó hacia su abogado, susurrando urgentemente. No necesitaba escuchar las palabras. Reconocí la postura, el hermano adinerado acostumbrado a que las soluciones se entreguen, no se exijan. El juez Meret asintió al alguacil. Continúe leyendo la lista de inventario del peticionario.
El alguacil volvió a mirar hacia abajo y reanudó con esa voz plana y oficial. Artículo 3, leyó. Todo el contenido de la caja de seguridad del demandado mantenida en First Harbor Bank, caja número. Se detuvo, no por privacidad esta vez, sino porque algo en la página había llamado su atención nuevamente, como si la lista estuviera llena de minas terrestres. Los ojos del alguacil se movieron a través de la línea, luego a las notas al margen, luego hacia una línea más pequeña debajo de ella. Levantó la mirada. Mi hermano no miró al alguacil. Miraba el estrado del juez como si pudiera obligar al momento a pasar. La voz del alguacil había bajado una fracción. Su señoría, la lista incluye una caja bancaria, pero también incluye un número de autorización de acceso adjunto. El ceño del juez Meret se tensó. Autorización de acceso. Sí, dijo el alguacil. Un evento de acceso registrado con fecha. El abogado de mi hermano se puso rígido. Su señoría, eso es irrelevante. Estamos listando activos. El juez Meret lo interrumpió. Lea la fecha. Los ojos del alguacil bajaron de nuevo. Indica que la caja fue accedida hace 2 días. Hace 2 días. No reaccioné. Dejé que el silencio hiciera lo que siempre hacía en un tribunal. Invitar a la gente a imaginar lo obvio. El juez Meret miró directamente a Evan. ¿Accedió usted a una caja de seguridad que afirma pertenece a su hermana? La mandíbula de Evan trabajó. Miró a mis padres como si pudieran salvarlo. Mi madre levantó la barbilla, con expresión herida, y mi padre miró al frente. Evan finalmente habló, con cuidado. Tengo acceso, dijo. Está relacionado con la familia. La voz del juez Meret permaneció calmada. ¿Cómo tiene acceso a la caja bancaria de su hermana adulta? El abogado de Evan intentó intervenir. Él está listado como contacto de emergencia. Los ojos del juez Meret se dirigieron a él. Contacto de emergencia no es acceso. El alguacil se aclaró la garganta de nuevo. Su señoría, dijo. La lista especifica que el acceso fue otorgado a través de una autorización notariada. Notariada. Esa palabra hizo que mi estómago se tensara. No de miedo, sino de reconocimiento. Porque solo hay unas pocas formas en que una autorización notariada aparece en un caso familiar. Ninguna de ellas es limpia. La mirada del juez Meret volvió a Evan. Firmó su hermana una autorización notariada otorgándole acceso a su caja de seguridad. Evan no respondió lo suficientemente rápido. Y así lo hice yo. No, dije. No lo hice. El bolígrafo del juez se detuvo en el aire. Señorita Lane, dijo. ¿Cómo lo sabe? Porque nunca firmé una, respondí. Y porque el banco me notificó ayer que se presentó una autorización bajo mi nombre. Por eso solicité los registros del secretario del condado en primer lugar. Empezaron a aparecer cosas en sistemas que yo no hice. El rostro del abogado de Evan se tensó. Su señoría, ella está inventando. No levanté la voz. Metí la mano en mi bolso y saqué un segundo paquete delgado, una hoja encima, engrapada, nítida. Se la entregué al secretario. El juez Meret la escaneó, luego miró hacia arriba. ¿Esto es del banco? Sí, dije. Es la confirmación de auditoría de que se presentó una autorización. Incluye el número de comisión del notario, la hora en que se presentó y la nota del personal de que la firma no coincidía con la firma en el archivo. El abogado de Evan se inclinó hacia adelante, con voz aguda ahora. Su señoría, ahora estamos en territorio de acusación. Vamos a necesitar tiempo para responder. La mirada del juez Meret se volvió hacia él como una puerta cerrándose. Ya tuvieron tiempo, dijo. Ustedes presentaron. Ustedes solicitaron. Ustedes pidieron todo hoy. No pueden correr hacia mi sala del tribunal y luego solicitar una pausa cuando el expediente comienza a responder. La sala se sentía diferente ahora. No ruidosa, no dramática, simplemente alerta. La gente en la galería se inclinó hacia adelante. Los dedos del secretario se movían más rápido.
Incluso el oficial de la corte cambió su postura como si hubiera dejado de tratar esto como una disputa familiar y hubiera comenzado a tratarlo como algo que podría extenderse al territorio criminal. El juez Meret se volvió hacia el alguacil. Lea el número de comisión del notario listado en la auditoría del banco. El alguacil tomó la hoja que el secretario le entregó, la escaneó y la leyó para el expediente. El número no significaba nada para la mayoría de la gente, pero los ojos del juez Meret se entrecerraron ligeramente y miró a Evan de nuevo. Señor Ale, dijo. ¿Está ese número de comisión asociado con alguien que usted conoce? La garganta de Evan se movió. Yo no sé. El juez Meret no discutió. Simplemente se volvió hacia el secretario. Verifíquelo, dijo. El secretario dudó. Su señoría, el registro de notarios es del condado. Sé lo que es, dijo el juez Meret. ¿Tiene acceso? Verifíquelo. El secretario escribió. El monitor en el escritorio del secretario se reflejaba débilmente en las gafas del juez mientras observaba. Pasaron unos segundos. Luego, el rostro del secretario cambió de una manera que hizo que mi hermano finalmente mirara. Su señoría, dijo el secretario en voz baja. El número de comisión del notario retorna a un notario público empleado por Ale Holdings. La compañía de mi hermano otra vez, sus huellas dactilares otra vez. La boca del abogado de Evan se abrió, luego se cerró. Mi madre emitió un pequeño sonido en la primera fila, mitad jadeo, mitad protesta. Evan se volvió hacia sus padres, en pánico ahora, susurrando, les dije. La voz del juez Meret cortó lo que fuera que Evan estuviera a punto de decir. ¿Suficiente? Se sentó hacia atrás ligeramente como si estuviera reiniciando la sala. No voy a otorgar ninguna orden temporal transfiriendo activos hoy, dijo firme. Estoy emitiendo órdenes de preservación. El abogado de Evan levantó la cabeza bruscamente. Su señoría. La mirada del juez Meret permaneció en él. Preservará todas las comunicaciones, borradores, presentaciones y registros internos relacionados con esta petición, incluida cualquier participación del personal de Ale Holdings. No alterará, eliminará ni modificará nada. ¿Me entiende? El abogado tragó saliva. Sí, su señoría. El juez Meret miró a Evan. Señor Ale, proporcionará a este tribunal a través de su abogado la identidad de cualquier empleado que lo asistió con presentaciones o autorizaciones conectadas a la propiedad o cuentas de su hermana. El rostro de Evan estaba pálido ahora, el brillo de persona adinerada había desaparecido. El juez Meret continuó, con voz mesurada. También estoy emitiendo una referencia a la unidad de fraude del secretario del condado y solicitando que el banco preserve todos los rastros de auditoría relacionados con la autorización de la caja de seguridad. Me miró a mí. Señorita Lane, ¿tiene alguna documentación adicional que pretenda presentar hoy? Miré a Evan, luego a su abogado, luego a mis padres en la primera fila sentados tan quietos que parecían tallados. Sí, dije. Una cosa más, y es por lo que la lista de inventario importa. El juez Meret asintió una vez. ¿Proceda? Metí la mano en mi bolso y coloqué un último sobresellado en el mostrador del secretario. Por favor, agregue esto al expediente, dije con calma, antes de que el alguacil lea el artículo 4. El juez Meret ni siquiera pareció sorprendido cuando el secretario tomó mi sobresellado. Parecía cansado, como si hubiera visto a demasiadas familias entrar con una historia y salir con antecedentes. Alguacil, dijo, ábralo. Lea solo lo que sea necesario para el expediente. El alguacil rompió el sello con el mismo movimiento cuidadoso que había usado antes, como si el papel pudiera cortar más profundo que el acero. Desdobló la página, escaneó el encabezado y su rostro se tensó de esa manera tranquila y profesional que la gente adquiere cuando se dan cuenta de que están sosteniendo algo que no pertenece a una disputa familiar. Su señoría, dijo, yo. Esta es una prueba certificada del Departamento de Cumplimiento de First Harbor Bank. Incluye un extracto del diario de notarización y un certificado de verificación de identidad vinculado a la autorización de la caja de seguridad. El abogado de Evan se movió en su silla, repentinamente demasiado consciente de dónde estaban sus manos. El juez Meret asintió una vez. Lea la parte relevante. La voz del alguacil se volvió plana de nuevo,
pero se proyectaba. ID de sesión de notarización en línea, leyó. Fecha y hora, hace 2 días a las 3:14 de la tarde. Identidad del firmante verificada mediante escaneo de identificación gubernamental y autenticación basada en conocimiento. La mandíbula de Evan se apretó. El alguacil continuó. Lista el nombre del firmante en la sesión como. Hizo una pausa por un latido, con los ojos moviéndose hacia arriba y luego hacia abajo como si quisiera estar absolutamente seguro antes de decirlo en voz alta. Evan Ale. La sala del tribunal no reaccionó como lo hacen las películas. Nadie jadeó dramáticamente. Nadie gritó. Fue peor que eso. Todo se quedó en silencio como si el oxígeno se hubiera tensado. El abogado de Evan parpadeó rápido, luego se puso de pie a medias y se volvió a sentar como si su cuerpo no pudiera decidir qué postura lo hacía más seguro. La mirada del juez Meret permaneció fija en mi hermano. Señor Ale, dijo, lento y parejo. Acaba de permitir que el tribunal crea que su hermana firmó una autorización notariada cuando la sesión de notarización lo lista a usted como el firmante. La garganta de Evan se movió. No es así, dijo, y su voz había perdido su brillo. Dana no estaba a mi lado esta vez. Estaba sola, e importaba que no llenara el silencio con emoción. La emoción era lo que Evan quería. La emoción era lo que le había estado vendiendo al tribunal. Así que dejé que el expediente siguiera hablando, y el alguacil leyó las siguientes líneas sin ser incitado, como si entendiera la importancia del impulso. Lista la identificación utilizada, continuó. Licencia de conducir estatal que termina en 612. Lista el correo electrónico utilizado para la sesión notarial como evan.ale@aleholdings.com. Lista la dirección IP utilizada para iniciar la sesión como. Se detuvo de nuevo, miró al secretario, luego leyó. El mismo bloque de IP que las oficinas corporativas de Ale Holdings. El rostro de mi padre cambió por primera vez. No ira, no tristeza, pánico. Los labios de mi madre se separaron y salió un pequeño sonido que intentó tragar de nuevo como si pudiera rebobinar el tiempo negándose a ser vista reaccionando. El abogado de Evan finalmente encontró su voz, pero salió aguda y quebradiza. Objeción, su señoría. Este es un documento técnico sin fundamento. Nosotros no tenemos oportunidad de verificar. El juez Meret levantó una mano. Siéntese. El abogado se congeló. El juez Meret no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Recogió la prueba del banco y golpeó el margen inferior donde se encontraba el lenguaje de certificación. Esto está certificado por el oficial de cumplimiento del banco, dijo. El fundamento es la certificación. Si quiere desafiarlo, lo hará con evidencia, no con volumen. Luego miró a Evan. Señor Ale, dijo, el tribunal le hizo una pregunta directa. Los ojos de Evan se dirigieron a mis padres de nuevo. Mi madre miraba al frente como si negarse a ver el problema lo hiciera menos real. Las manos de mi padre estaban entrelazadas tan fuertemente que sus nudillos se veían pálidos. La voz de Evan bajó. Estaba tratando de asegurar lo que pertenecía a la familia, dijo. Los ojos del juez Meret se entrecerraron. ¿Firmando como usted mismo en una sesión de notarización presentada bajo el nombre de su hermana? Evan se estremeció ante la redacción, trató de ajustarse para suavizar. Ella lo habría destruido, dijo rápidamente. Ella ha estado actuando. El juez Meret lo interrumpió con un pequeño movimiento decisivo de su bolígrafo. No, dijo, no vamos a hacer eso. No puede cometer un fraude técnico y luego envolverlo en preocupación. El teclado del secretario hacía clic más rápido, capturando cada palabra. El juez Meret miró al alguacil. Continúe. ¿Qué más hay en la prueba? El alguacil pasó la página. Hay un informe de incidente bancario adjunto, dijo. Nota que al recibir la autorización notariada, el banco marcó la discrepancia de firma, inició una retención interna y revisó las imágenes de acceso a la bóveda. El abogado de Evan se puso rígido. Su señoría. El juez Meret no lo miró. Deje de interrumpir. El alguacil leyó la siguiente línea y el aire en la sala cambió de nuevo.
Nota que el peticionario apareció en el banco en persona con un representante de Ale Holdings, dijo el alguacil, e intentó acceder a la caja de seguridad. El rostro de mi hermano se puso blanco. La mirada del juez Meret se agudizó. ¿Con un representante? El alguacil asintió, leyendo, un notario público empleado por Ale Holdings. La cabeza de mi madre se giró bruscamente hacia Evan, y por un segundo su máscara cayó. No parecía decepcionada. Parecía furiosa de que él hubiera sido descuidado. El abogado de Evan se puso de pie de nuevo, con voz urgente. Su señoría, solicitamos un receso. El juez Meret lo miró como si hubiera pedido permiso para borrar los últimos 5 minutos. Denegado, dijo. Pidieron todo hoy. Crearon urgencia. No pueden reducir la velocidad cuando el expediente los alcanza. El abogado de Evan tragó saliva y se sentó. El juez Meret se volvió hacia mí. Señorita Lane, dijo, autorizó a su hermano a acceder a su caja de seguridad. No, dije. Los ojos del juez Meret permanecieron firmes. Y sostiene que él lo intentó de todos modos usando una autorización notariada creada a través de su infraestructura corporativa. Sí, respondí. Y el informe del banco lo muestra. El juez Meret asintió una vez, luego se volvió hacia el alguacil. ¿El informe del banco indica si se otorgó el acceso?, preguntó. El alguacil escaneó, luego respondió con cuidado. Indica que se intentó el acceso, dijo. Indica que el banco se negó a abrir la caja debido a la discrepancia e inició una retención interna por fraude. También indica que el banco preservó las imágenes y escaló el asunto a sus departamentos de seguridad y legal. Sentí que algo en mi pecho se aflojaba. No alivio exactamente, sino confirmación. Porque si Evan hubiera entrado en esa caja, habría tomado cualquier cosa que pudiera probar lo que había hecho. Habría sonreído en el tribunal y afirmado que nunca existió. El juez Meret dejó la prueba lentamente. Luego habló en un tono que no era de enojo, pero que era inconfundiblemente peligroso. Señor Ale, dijo. Usted ha venido ante este tribunal pidiendo despojar a su hermana de sus propiedades y cuentas. Mientras tanto, el expediente muestra que inició una restricción sobre sus bienes raíces utilizando su propia firma corporativa. E intentó acceder a su caja de seguridad utilizando una autorización notariada vinculada a su identidad y su compañía. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran donde todos pudieran sentirlas. Estoy emitiendo una orden de protección inmediata, continuó. Ningún contacto directa o indirectamente entre el señor Ale y la señorita Lane pendiente de una nueva audiencia. También estoy ordenando la preservación de todos los registros electrónicos de Ale Holdings relacionados con estas presentaciones y autorizaciones, incluidos los registros de IP. Encabezados de correo electrónico, diarios notariales internos y cualquier comunicación con sus padres con respecto a esta petición. El rostro del abogado de Evan se tensó. Su señoría. Los ojos del juez Meret se dirigieron a él. ¿Quiere sanciones hoy, abogado? El abogado cerró la boca. El juez Meret se volvió hacia el oficial de la corte. Oficial, quiero el teléfono del señor Ale asegurado para su preservación hasta que el abogado pueda proporcionar una extracción forense sólida. Si se niega, lo trataré con desacato. Evan se puso de pie tan rápido que su silla raspó fuerte en la silenciosa sala. No puede tomar mi teléfono, dijo, con la voz quebrándose. Esto es una locura. El juez Meret no se movió. Siéntese. Evan no lo hizo. El oficial de la corte se acercó, con una mano extendida, firme. Señor. Los ojos de Evan destellaron hacia mis padres de nuevo, desesperados. Mi padre finalmente se puso de pie, hablando por primera vez. Su señoría, Esto está yendo demasiado lejos. Solo estamos tratando de ayudar a nuestro hijo. La mirada del juez Meret cortó hacia él. Siéntese, dijo, luego más bajo. Usted no es una parte que pueda controlar este procedimiento. Mi padre se sentó. Las manos de Evan temblaban mientras sacaba su teléfono del bolsillo. Y por primera vez, parecía menos un ganador adinerado y más un hombre dándose cuenta de que la sala había dejado de creer su actuación.
Entregó el teléfono al oficial de la corte como si quemara. El oficial de la corte lo colocó en una bolsa de evidencia, la selló y escribió una etiqueta. Y fue entonces cuando Evan hizo la única cosa que había estado esperando todo el día. Me miró con puro odio y susurró, «¿Tú planeaste esto?» No le susurré de vuelta. No sonreí. Hablé claramente, suavemente para el expediente. No, dije. Tú lo hiciste. El bolígrafo del juez Meret golpeó una vez. Alguacil, dijo. Vuelva a la lista de inventario del peticionario. Continué leyendo desde el artículo 4. El alguacil levantó la lista de nuevo, y vi cómo sus ojos escaneaban hacia abajo hasta que se detuvieron en la siguiente línea. Su rostro se quedó quieto. Miró a Evan, luego al juez Meret, y su voz cayó en un tono que no había escuchado aún, uno que sonaba menos a tribunal y más a advertencia. Su señoría, dijo, yo. El artículo 4 no es una cuenta bancaria ni una propiedad. Es un documento y está listado como un activo para ser transferido. El ceño del juez Meret se tensó. ¿Qué documento? El alguacil tragó saliva una vez. Está listado como testamento original y enmienda de fideicomiso firmados por Harold Calvel, dijo, y la nota al margen dice, recuperar de la caja una vez accedida. La cabeza de mi hermano se levantó bruscamente, con los ojos muy abiertos. La mirada del juez Meret se endureció en algo parecido al acero. Y en el repentino silencio, me di cuenta de que Evan no había venido por mis posesiones porque quería que yo no tuviera nada. Había venido porque necesitaba que ese documento no existiera en ningún otro lugar que no fuera en sus manos. El juez Meret no se movió por un momento. Miró la lista de inventario en las manos del alguacil como si el papel acabara de confesar algo en lenguaje llano. Luego levantó los ojos hacia mi hermano. Señor Ale, dijo, lento. ¿Listó un testamento original y una enmienda de fideicomiso como un activo para ser transferido? El abogado de Evan se puso de pie tan rápido que su silla se inclinó hacia atrás con un fuerte ruido seco. Su señoría, esto es un malentendido, comenzó. El juez Meret levantó una mano. Siéntese. El abogado no se sentó. Los ojos del juez Meret se agudizaron. Abogado. El abogado se sentó. El alguacil mantuvo la lista firme, pero su voz había cambiado. El tono de recital plano había desaparecido. Esto era ahora preocupación oficial. La nota al margen dice, dijo, recuperar de la caja una vez accedida. ¿Fin de la cita? El rostro de mi madre palideció. Mi padre miraba sus zapatos como si intentara desaparecer en el cuero. La mandíbula de Evan trabajó y su compostura de persona adinerada finalmente se rompió en los bordes. Eso no es lo que parece, dijo. El juez Meret no reaccionó a la frase. Simplemente se inclinó hacia adelante una fracción. Entonces dígame qué es, dijo. Evan miró a su abogado. Su abogado no lo salvó esta vez. Evan tragó saliva. Mi abuelo tenía documentos, dijo, con voz tensa. No sabíamos dónde estaban. Estábamos tratando de asegurarlos para la familia. La palabra familia golpeó la sala como perfume barato. La mirada del juez Meret se dirigió a mí. Señorita Lane, dijo. ¿Tiene motivos para creer que su hermano intentó obtener documentos de la herencia indebidamente? Sí, respondí. ¿Cómo? No di explicaciones excesivas. Metí la mano en mi bolso y saqué una carpeta delgada, una que había mantenido sellada hasta el momento adecuado porque el tiempo importaba tanto como la verdad. Solicité el archivo de retención por fraude del banco, dije. Proporcionaron una copia de las imágenes fijas de las cámaras de la bóveda y el registro de incidentes, no solo la sesión de notarización. Se la entregué al secretario. El secretario la selló y la pasó al alguacil para el juez. El juez Meret hojeó las páginas. Sus ojos se detuvieron en una imagen fija en blanco y negro. Un hombre con traje, con la cabeza ligeramente girada, sosteniendo una carpeta bajo el brazo. Mi hermano de pie en un mostrador del banco con una mujer a su lado, con el pelo recogido hacia atrás, su postura rígida. El juez Meret leyó la leyenda debajo de la imagen. Intento de acceso, murmuró, acompañado por notario empleado por Ale Holdings.
Pasó la página. Otra imagen fija. Otra marca de tiempo. Un ángulo más cercano desde la cámara del vestíbulo. La mano de Evan sobre el mostrador, con los dedos extendidos como si fuera dueño de la superficie. El notario señalando un documento. La mirada del juez Meret volvió a Evan como una cuchilla encontrando su marca. Señora Lee, dijo, ¿por qué estaba intentando acceder a una caja de seguridad con un notario empleado por su compañía llevando un documento que ahora admite que hacía referencia a un testamento original y una enmienda de fideicomiso? El rostro de Evan se contrajo. Porque ella lo estaba escondiendo, espetó, y luego se dio cuenta de lo que había dicho. Los ojos del juez Meret se entrecerraron. Ella lo estaba escondiendo. Evan miró a sus padres, desesperado. Me dijeron que ella lo haría, dijo, y su voz se quebró en la última palabra como si hubiera sido exprimida fuera de él. Las manos de mi madre temblaban en su regazo. Mi padre miraba al frente, con la mandíbula apretada como si negarse a parpadear pudiera deshacer la frase. El juez Meret levantó una mano. Alto, dijo. Luego a Evan, usted no está a cargo de controlar esta narrativa nunca más. El juez se volvió hacia el alguacil. Tráigame la lista de inventario del peticionario. El alguacil la subió. El juez Meret la tomó, estudió el artículo 4 de nuevo y luego la colocó encima de la prueba del banco como si estuviera apilando evidencia en una forma inevitable. Luego miró al secretario. Llame a la unidad de fraude del secretario del condado, dijo. Ahora, y anote para el expediente que este tribunal está haciendo una referencia. Los dedos del secretario volaron sobre el teclado. El abogado de Evan se puso de pie de nuevo, con voz más aguda, más asustada. Su señoría, con respeto, este es un asunto civil. El juez Meret ni siquiera lo miró. Ya no. La boca del abogado se cerró. La mirada del juez Meret barrió la sala. Mis padres, los espectadores, el oficial de la corte sosteniendo el teléfono de Evan en una bolsa sellada como un animal capturado. Señora Lee, dijo, usted solicitó tomar todo lo que su hermana posee. Utilizó un intento de presentación fraudulento y utilizó una infraestructura de notarización vinculada a su entidad corporativa e intentó acceder a una caja bancaria para recuperar lo que parecen ser documentos de la herencia. Hizo una pausa, dejando que cada cláusula se convirtiera en su propio peso. Niego su petición en su totalidad, dijo. Otorgo a la señorita Lane una orden de protección. Ordeno la preservación y producción de comunicaciones y registros digitales de Ale Holdings y refiero este asunto para investigación de fraude e interferencia. El rostro de Evan se puso rígido con incredulidad. No puede simplemente, comenzó. El juez Meret levantó los ojos. Puedo y lo hice. El abogado de Evan intentó salvar algo. Voz suplicante ahora. Su señoría, como mínimo, los documentos de la herencia. El juez Meret lo interrumpió. Si hay documentos de la herencia, la sucesión los manejará a través de canales legales. No a través de las manos de su cliente. Miró al alguacil. ¿Tenemos alguna indicación de que la caja haya sido accedida con éxito? El alguacil revisó el informe del banco de nuevo. No, su señoría. El banco negó el acceso. La caja permaneció sellada. Mis pulmones se aflojaron silenciosamente. Lo que Evan más quería no había sido tomado. El juez Meret se volvió hacia mí. Señorita Lane, dijo, están los documentos de la herencia en su posesión. Mantuve mi voz uniforme. Tengo documentos que mi abuelo me confió. Los traje hoy. El juez Meret asintió. Entonces serán manejados adecuadamente. Miró al secretario. Programe una audiencia para la presentación de los documentos de la herencia en el expediente. El abogado de la señorita Lane puede coordinar. El señor Ale no tendrá contacto ni acceso. Los ojos del juez se dirigieron a mis padres. Y si algún tercero intenta presionar a la señorita Lane con respecto a estos documentos, agregó, este tribunal lo tratará como interferencia. La barbilla de mi madre se levantó ligeramente como si quisiera protestar. Luego vio la postura del oficial de la corte, el teléfono sellado, las imágenes del banco, el registro notarial, el registro del condado, y se quedó en silencio.
La audiencia terminó con una especie de finalidad tranquila. El secretario leyó las órdenes. El alguacil recogió las pruebas. Evan se puso de pie demasiado rápido de nuevo, pero esta vez la presencia del oficial de la corte le impidió moverse hacia mí. Mientras la gente salía, el abogado de Evan se inclinó cerca de él, susurrando urgentemente, con el rostro pálido. Evan miraba al suelo como si no pudiera entender por qué el dinero no lo había protegido. Mis padres no me miraron. Se movieron hacia mi hermano como si yo fuera una extraña que había arruinado su día. Evan giró la cabeza en la puerta y miró hacia atrás una vez, con los ojos oscuros y furiosos. ¿Crees que ganaste?, murmuró. No levanté la voz. No le di un discurso. Creo que te grabaron, dije suavemente. Se estremeció ante eso porque entendió lo que significaba. Fuera de la sala del tribunal, no dejé de moverme. Caminé directamente a la ventanilla del secretario y programé la audiencia de seguimiento con la eficiencia de alguien que había aprendido que la justicia ama los plazos. En el pasillo, mi teléfono vibró con un nuevo correo electrónico del banco. Confirmación de que el archivo de retención por fraude estaba preservado. Imágenes archivadas. Rastro de auditoría bloqueado. Luego otro mensaje. Este de un amigo que trabajaba en cumplimiento en una institución diferente. Alguien a quien había llamado discretamente cuando apareció la primera restricción. No pueden limpiar esto. Ya está en 2 sistemas. Esa era la parte que Evan nunca había entendido. Puedes encantar a una sala. Puedes presionar a una familia. Pero una vez que 2 sistemas independientes tienen el mismo rastro, las mentiras comienzan a colapsar bajo su propio peso. Durante el mes siguiente, las consecuencias llegaron sin drama. Ale Holdings recibió avisos de preservación. El empleado notario fue puesto en licencia pendiente de revisión. La unidad de fraude del condado abrió un archivo y solicitó registros. El equipo de seguridad del banco presentó su propio informe. El abogado de Evan dejó de enviar amenazas y comenzó a enviar solicitudes cuidadosas y cautelosas a través de canales formales. Mi hermano no me contactó. No podía. Mis padres lo intentaron una vez. Un correo electrónico, 3 líneas, lleno de pena vaga y ninguna responsabilidad. No respondí. Lo reenvié a mi carpeta porque incluso las disculpas pueden convertirse en evidencia cuando la gente reescribe la historia más tarde. En la siguiente audiencia, presenté los documentos de mi abuelo correctamente. Estoy bajo supervisión judicial con el secretario sellando cada página y el juez anotando la cadena de custodia. Sin secretos, sin teatro, solo proceso. La enmienda del fideicomiso que Evan quería robar existía y no le daba más, le daba menos. Mi abuelo había escrito una cláusula específicamente para cualquier beneficiario que intente obtener, ocultar, alterar o controlar indebidamente los documentos de la herencia. No requería un crimen dramático. Requería prueba de intento de interferencia. Las imágenes del banco, la sesión de notarización, la lista de inventario, la nota al margen. Juntos, pintaron una imagen clara. El juez Meret no gritó cuando lo hizo cumplir. No tuvo que hacerlo. Simplemente dictaminó que la distribución de Evan se mantendría pendiente del resultado de la referencia de fraude y que no se le permitiría servir en ningún papel administrativo relacionado con la herencia. Y el hermano adinerado que entró sonriendo como si ya hubiera ganado tuvo que sentarse allí mientras el expediente decidía lo que merecía. Cuando conduje a casa, el cielo estaba brillante, normal, casi insultante en su calma. Compré comestibles. Compré el cereal favorito de mi hija. Le conseguí a Tyler el yogur exacto que le gustaba. Cosas pequeñas. Pruebas ordinarias de que mi vida no era suya para apoderarse. Esa noche, arropé a mis hijos en la cama y Lily me preguntó, ¿estamos a salvo ahora? Besé su frente y respondí la verdad que importaba. Estamos protegidos, dije. Porque todo está por escrito. Unas semanas más tarde, la casa se sentía más tranquila de una manera diferente. No un silencio tenso, sino un silencio limpio. Evan dejó de ser una sombra en el borde de mi mente porque no podía alcanzarme sin tocar una orden judicial. Y cada vez que mi teléfono vibraba con otra actualización oficial, otro registro preservado, otro recibo sellado, otra fecha programada,
Sentía la misma calma instalarse en mi pecho. No victoria, certeza. El tipo que llega cuando alguien que intentó tomar todo aprende que lo único que importa en el tribunal es lo que puedes probar. Si estuvieras en mi posición, ¿te habrías enfrentado a Evan en el momento en que viste la restricción o habrías permanecido en silencio hasta que tuvieras suficiente papeleo para acabar con él en una audiencia? Cuéntame en los comentarios. Y si quieres más historias donde la persona más ruidosa pierde ante el expediente, dale me gusta, suscríbete y te veré en la próxima historia.